Hola, muy buenas noches. Hace rato, déjame ver cómo está la imagen aquí, a ver si la logro arreglar. Ya, ahí un poquito mejor. Hace rato no me conectaba, he posteado algunos videitos que estoy haciendo en TikTok o algunos mensajes que dejo a veces, pero videos en vivo no había hecho y tenía mi rato de no hacer un video en vivo. Let me see, what is it? Okay. Ok, no sé por qué están saliéndome tantas notificaciones ahorita en el video. Hoy decidí hacer el video en horizontal. Ustedes me dirán si les gusta este modo o si prefieren en vertical. Si la mayoría de ustedes ven mis videos en el celular, seguramente va a ser más fácil para ustedes, más cómodo cuando los hago en vertical. Pero a veces lo que hago con estos videos es que los subo también en YouTube, y cuando los subo en YouTube en el modo vertical no se ve tan bonito, entonces allá todos me dicen por favor haz el video en horizontal. Así que bueno, hoy voy a tratar de hacerlo en vertical. Esta mañana tenía un cliente, un coaching, en el que estábamos hablando sobre cómo capitalizar las conversaciones que tenemos o las relaciones que tenemos. Muchas veces decimos cosas que creemos que no tienen mayor importancia. Hacemos comentarios que muchas veces crean una respuesta en la otra persona que no necesariamente es la mejor para nosotros construir una relación, ya sea una relación de negocios, ya sea una relación social, una relación de amistad, una relación de pareja. A veces es detalles tan pequeños como las respuestas que damos o el tipo de pregunta que hacemos cuando estamos interactuando con otras personas. Entonces, ese es el tema de hoy. ¿Cómo capitalizamos las conversaciones que tenemos y nuestras relaciones? Por medio de nuestras conversaciones y el tipo de palabras, preguntas y respuestas que damos. Hoy le decía a mi cliente, hay dos tipos de proyectos que todos tenemos en mente. Muchas veces estos proyectos, nosotros, o yo los llamo en este caso, es como los pet projects y los pest projects. Los pet projects son en español son como los proyectos mascota, y los pest projects son como esos proyectos de plaga, como algo que no queremos. Como los pet projects o los proyectos mascota, son esos proyectos que tenemos como a un lado de nuestra profesión. Supongamos que tienes un negocio, eres profesional en algún ámbito, y eso es a lo que te dedicas a diario. Cuando tienes un pet project o un proyecto mascota, es ese proyecto que te apasiona, que cuando llegas a tu casa le prestas toda la atención. Yo hago como una ¿cómo decirlo? Como una referencia. Por ejemplo, cuando tienes un perrito chiquito, esa mascota bebé que tienes en tu casa, o esa mascota que adoras y que llegas a tu casa y sale esa mascota feliz a verte, y es esa mascota como que siempre consientes que eres feliz de ver, eres feliz de pasar tiempo con él o con esa mascota. En este caso es ese proyecto mascota que tienes en casa. ¿A qué me refiero con esos proyectos mascota? Por ejemplo, ese proyecto que tienes que de pronto te gusta la jardinería, o de pronto decidiste que quieres cultivar tus propios vegetales, tus frutas en casa, y entonces cada vez que sales de tu trabajo llegas a casa y le dedicas un poquito de tiempo a esas plantas, a esos vegetales. O de pronto te gusta la pintura y la pintura no tiene nada que ver con tu profesión, pero llegas a casa y te pones a pintar. O de pronto estás escribiendo un libro y eso te apasiona, y cuando no estás en el trabajo y llegas a casa, entonces te pones a escribir. O de pronto tienes algo, esa actividad, es como un sueño que tienes que te apasiona. Otras veces pasa que tienes algo en mente que estás planeando, como por ejemplo un viaje. De pronto estás planeando un viaje de parejas, 4 o 5 parejas con tus amigos más cercanos. Y entonces pasas tiempo cada vez que llegas a casa planeando qué sitios van a visitar, qué lugares van a ir, qué hoteles se ajustan a tu presupuesto, etcétera, etcétera. Eso lleva un tiempo de planeación. Ese es un proyecto mascota.
Entonces, todos esos proyectos que te apasionan, a los que les dedicas tiempo, a los que le dedicas como ese tiempo libre que tienes, ese es un proyecto interesante que es bueno incluir en las conversaciones cuando estamos en cualquier reunión social. ¿Qué pasa con el proyecto, con esos proyectos plaga? Esos proyectos plagas son como esas cosas a las que nosotros también le dedicamos tiempo, pero que no nos gusta hablar de ello. Por ejemplo, a cosas que nos consumen la mente, cosas que nos preocupan constantemente. Y esto puede ser desde tu apariencia física, que de pronto piensas que tienes el cabello terriblemente dañado, o que de pronto tu dentadura no la tienes como a ti te gustaría, o de pronto es esos miedos que tienes, o esas actividades que de pronto te causa, esa actividad a la que te dedicas en tu tiempo libre, que normalmente no te gusta contarle a nadie porque sientes que te van de pronto como a criticar. Les voy a dar un ejemplo. A mí me da susto, por ejemplo, tengo como una especie de pánico a los terremotos, maremotos, como a cualquier tipo como de desastre natural, un huracán, una cosa así. Y entonces a veces, aunque esto no me gusta contarlo, porque a veces cuando lo cuento tengo cierto tipo de respuestas de las que ahora les voy a hablar. Cuando hablo de este tipo de cosas, por ejemplo, me da pánico, por ejemplo, que haya un terremoto y que no esté preparada para ese terremoto. Y entonces tengo en casa todo tipo de cosas en caso de que haya un terremoto. Agua, muchos tarros de agua. Tengo equipos que funcionan con luz solar, radios que funcionan con luz solar, yesqueras, todo tipo de cosas para producir fuego en caso de que no tengamos electricidad. Una estufa, por ejemplo, que es como una estufita parece una estufa no sé cómo explicarles, parece como un galón grande hecho de barro, que tiene dentro como un hoyo que es donde se metería la madera o se metería cualquier cosa que pueda servir de combustible, y entonces en la parte de arriba se puede poner una olla donde cocinar, calentar agua, cualquier cosa. Entonces es como en caso de que tampoco tengamos gas, ¿cómo puedo cocinar? O, por ejemplo, mapa de Estados Unidos, mapa actualizado de Estados Unidos. Todos los años compro un mapa nuevo de Estados Unidos. Y bueno, todo este tipo de cosas que tengo y que trato de actualizar constantemente por ese miedo que me da que vaya a haber como un terremoto o cualquier tipo de desastre natural y que me sienta que no estoy preparada. Esto es ese tipo de proyecto plaga, como que no nos gusta hablar de ello. O a veces son otro tipo de actividades que tenemos en casa a la que le dedicamos tiempo, pero que no nos gusta contarlo porque nos da pena, o porque a veces la respuesta de la gente pues no es positiva. Entonces, ¿por qué traigo a colación estos dos tipos de proyectos que todas las personas tienen? Todos, de una u otra forma, tienen ese tipo de proyecto que les encanta, que les encantaría contar, que les apasiona, o otro proyecto que también les apasiona, así sea de una forma negativa, y que les consume mucho tiempo como de su mente, preparándose, cuidándose, o evitando contar, o tratando de hacer planes para arreglarlo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en una conversación, hay preguntas que podemos hacer que hacen que la otra persona con una respuesta con mucho entusiasmo. Y esos son como esas preguntas para iniciar, esas preguntas especiales para iniciar una conversación. Como ¿a qué te dedicas? Por ejemplo, cuando no estás en tu trabajo, ¿qué proyecto tienes en casa que te apasiona? Y de pronto alguien te responde con mucha emoción: en casa me dedico a pintar, estoy haciendo ahorita, y entonces de pronto te dice: estoy haciendo una colección de pintura pintura de agua, y últimamente estoy dedicado a hacer pinturas de las ciudades de Estados Unidos, por ejemplo. Te está dando una información supremamente valiosa, te está dando una información
en la que está contándote lo que le emociona, en lo que está pasando tiempo de su vida, de su tiempo libre. Y de pronto, ahora en este momento, tú iniciaste con una excelente pregunta para abrir la conversación. Y entonces viene tu respuesta. ¿Qué tipo de respuesta puedes dar para continuar la conversación? ¿Vas a construir esa conversación o vas a destruir ese sueño de esa persona? Resulta que hay dos tipos de personas. Si ustedes prestan atención en las conversaciones, cuando alguien cuenta algo a lo que se está dedicando, un sueño, un proyecto, siempre hay dos tipos de personas que responden. De pronto alguien dice, oh, wow, ¿y por qué te dedicaste, por ejemplo, a hacer pinturas de las ciudades? ¿Qué te hace, qué te inspira a hacer solo pinturas de ciudades? Y de pronto él o ella te dice, oh, es que en estos días por ejemplo, del coronavirus, ha habido tantas actividades, tantas cosas en particular en cada ciudad, que por ejemplo pinté tal ciudad quemándose, o esta ciudad destruida, o esta ciudad donde están haciendo protestas, etcétera, etcétera. Y entonces te da un montón de detalles de nuevo interesantes. Mira la pregunta que esta persona hizo. Está construyendo la conversación. Y de pronto llega alguien que hace un tipo de respuesta tipo, pero ese tipo de pinturas, ¿no hay como demasiados pintores que hacen pinturas de agua? Y de pronto la persona dice, no tantos, o sí, hay muchísimos sobre eso. O de pronto esta persona sabe sobre pintura, y en vez de decir algo como, oh, qué bueno, qué interesante, y por qué haces esto, y qué te inspira, de pronto dice, pero ¿no es mejor hacer las pinturas en pintura de aceite o en acrílico? Yo tengo entendido que las pinturas de agua no duran, que la calidad de las pinturas de agua no es tan alta. Y entonces, ¿qué pasa? En vez de construir la conversación, pareciera que está como haciendo parte de la conversación, pero en vez de construir, está destruyendo el sueño de esa persona. Porque es algo a lo que se dedica, es algo a lo que le presta atención, a lo que le pone tiempo de su tiempo libre. Entonces ahí viene ese punto mío de qué tipo de persona eres tú cuando estás estás haciendo parte de una conversación. ¿Qué tipo de preguntas haces? ¿Qué tipo de respuestas le das a la persona con la que estás interactuando? Es bueno prestarle atención, porque tú puedes estar destruyendo el sueño de alguien o puedes estar ayudando a construir el sueño de alguien. No se trata de que siempre que hables con alguien estés de acuerdo con lo que la otra persona está diciendo. No necesariamente. Ser una persona que construye sueños no es una persona a la que siempre está de acuerdo con lo que escucha. Es una persona que se interesa por lo que la otra persona le está contando. Es una persona que muestra interés por lo que la otra persona le está contando. A veces pasa, no sé, yo les he hablado en otros videos, por ejemplo, de esas personas que son altamente competitivas. Esas personas que todo lo miden a lo que siempre le están buscando los pros, los contras, qué posibilidades tiene de que crezca, etcétera, etcétera. Todo es cuestión de medidas. Entonces estas personas altamente competitivas, por ejemplo, empiezan, eso no va a funcionar. Por ejemplo, si tú dices, estoy dedicándole muchísimo tiempo a una aplicación que voy a crear para una aplicación médica, en la que todos los profesionales de la salud pueden encontrar información sobre cierta patología, y toda la información que encuentra es única y exclusivamente información veraz, información de páginas que son páginas médicas aprobadas por ciertas asociaciones médicas, etcétera, etcétera. Y entonces está contando un proyecto en el que está dedicando tiempo, seguramente dinero, investigación, etcétera. Y de pronto llega alguien y dice, pero ya esa aplicación existe. Pero hay muchas aplicaciones así como esa. Justamente ayer estaba viendo una aplicación así. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes hacer un comentario de cierta forma que construye, y puedes hacer un mismo comentario dicho de otra forma que destruye.
Si haces ese mismo comentario diciendo y has investigado otras aplicaciones, seguramente te va a decir, sí, hay 15 aplicaciones que son las más famosas y hacen esto y esto y esto. Seguramente te va a decir, bueno, he hecho investigación sobre este tipo de aplicaciones, pero mi aplicación en particular tiene esta cualidad o este detalle que la hace más importante o la hace sobresaltar sobre las otras, etc. Entonces, si haces una pregunta, seguramente vas a ganar más interés de la otra persona y vas a ayudar a construir esa relación que se está dando entre ustedes, porque esta es una conversación que puede construir o que puede destruir. Es una conversación que puede llevar a que crees una relación, a que construyas una nueva amistad, a que construyas una conexión, porque si esta persona siente que tú le estás mostrando interés, que le estás preguntando, que le estás aportando, seguramente es una persona que más adelante va a querer seguir hablando contigo. Y esto pasa en todo. Pasa en una cita, por ejemplo, una cita romántica en la que sales por primera vez con alguien. ¿Qué pasa si en vez de construir con tus respuestas o con tus comentarios, destruyes con tus comentarios? ¿Qué pasa cuando haces cosas así? Puede desde una primera cita esta persona no sentirse apreciada y puede sentirse como no me prestó tanta atención, o no sé por qué no sentí como que conecté con él, no sé por qué sentí como que la conversación no fluyó. A veces es simplemente por falta de saber responder y saber hacer las preguntas. Lo puedes hacer de una forma diferente y construyes. No necesariamente tienes que estar de acuerdo, porque si es algo a la que esta persona se está dedicando, en lo que tú en particular es algo que no te gusta, no te apasiona, nunca te ha llamado la atención, no necesariamente tienes que decir, oh, qué interesante, si no es interesante para ti. Simplemente puedes preguntar como, ¿y qué te llevó a hacerlo? ¿Qué te inspira para hacerlo? Y hacer preguntas. Las preguntas hacen que la persona siga contándote sobre este proyecto que le apasiona y se sienta conectado contigo. Entonces es una forma de construir relaciones, es una forma de construir y de conectar con las personas con las que estás conversando. Ay, necesito tomar algo. No sé si por aquí tengo mi tecito. Cuando, por ejemplo, hacemos entrevistas, por ejemplo, para las personas que hacen videos en vivo y de pronto traen a alguien a su entrevista, o por ejemplo cuando hacen entrevistas en un podcast. Si no sabes construir relaciones, si no sabes hacer las preguntas adecuadas, si no sabes encaminar la conversación de forma positiva, es muy posible que tu entrevistado no se sienta cómodo con la conversación y entonces fluye menos la conversación. A veces pasa que ni siquiera es qué tipo de pregunta o qué tipo de respuesta haces, sino que con tu lenguaje corporal o con tu lenguaje, con los sonidos que haces, muestras poca atención. Si por ejemplo tú estás hablando de algo que te apasiona y la otra persona simplemente no responde demasiado, simplemente se mantiene como Ese tipo de sonidos no aportan nada, no ayudan en nada. O de nada sirve que diga, oh, interesante, y no digas nada más. Este tipo de respuestas no aportan y no hacen que la conversación fluya. Mientras que si haces preguntas, la conversación sigue fluyendo. Y luego llegamos a un paso más adelante. Es muy posible que la persona entonces te haga preguntas a ti. A veces si tú le preguntas algo más delicado, porque una cosa es preguntar qué te apasiona, qué te gusta, a qué le dedicas tiempo cuando estás en casa. Esto normalmente lleva a que la persona responda sobre cosas que le llaman la atención, a la que le dedica tiempo y les hace feliz. Pero si haces una pregunta como de qué sueños tienes o qué cosas te mantienen despierta en la noche, por ejemplo. ¿Hay alguna cosa que no te deje dormir? ¿Alguna cosa a la que como que te preocupe? Entonces, seguramente, si está abierto a contarte algo personal como ese proyecto o esa cosa que lo preocupa demasiado, es muy posible que te cuente algo que te puede chocar, algo que te puede sorprender.
no necesariamente de forma positiva. Entonces tienes que tener cuidado en este momento cómo respondes a esa respuesta que él o ella te está dando. Entonces ahí tienes que tener cuidado. No necesariamente, como digo antes, tienes que estar de acuerdo o haber vivido o haber tenido la misma experiencia. Como en mi caso que les contaba, de mi miedo a los desastres naturales. Yo he tenido personas que me responden, pero tienes que aprender a vivir tu vida. Es que le tengo pánico a la idea de que haya un tsunami me da de todo. No puedo dormir en un primer piso en un hotel, siempre trato de dormir en un piso 5 o 6 de ahí para arriba. Me da miedo que haya un tsunami cuando estoy dormida. No falta el que dice, wow, tenaz. O alguien que diga, pero tienes que aprender a vivir tu vida. ¿Y no has pensado en ir a un psicólogo? Créanme que ya yo he pasado por muchas de estas cosas. Todos tenemos algo que nos da miedo, algo que nos hace preocupar. De pronto te preocupa tu hijo, de pronto tienes un hijo que está metido en drogas, de pronto tienes un hijo que está, no sé, sufriendo mucho, está en medio de un divorcio, o de pronto tienes un niño, tú no tienes ni idea por qué está pasando la otra persona. Y cuando se abre a contarte algo tan personal, tienes que tener mucho cuidado en la forma en la que respondes, en qué le dices, cómo manejas esos temas delicados. Porque este es un buen momento de nuevo para construir una relación, porque cuando alguien te cuenta algo delicado, cuando alguien se abre, se siente tan cómodo como para contarte algo delicado, la forma en la que respondes puede destruir o construir esa relación, así de simple. Si en cambio le dices, wow, ¿y qué tips tienes? ¿Qué cosas haces, por ejemplo, para estar prevenida en caso de que haya un desastre natural? ¿Qué hace? Esta persona te empieza a contar de inmediato, hago esto, y de pronto te dicen, pero interesantísimo, ¿ya has escuchado de tal producto? ¿O has escuchado alguna vez se te ha ocurrido pensar de pronto en poner láminas, ¿cómo se dice? Solar panels, paneles solares en tu casa? De pronto para solo utilizar electricidad por medio de los paneles solares, o se te ha ocurrido de pronto tienes cultivos en tu casa, cosas así que construyen la conversación. Siempre hay forma de hacer preguntas para construir y también hay forma de hacer comentarios que destruyen, como, ¿y no has pensado en buscar ayuda profesional? Esa es una pregunta que parece en la que te preocupas, pero al mismo tiempo de inmediato esta persona siente como, mejor no hablo más de este tema, porque obviamente va a pensar que estoy loca o va a pensar que tengo alguna tuerca suelta. Entonces, de inmediato esta persona va a sentir, no puedo contarle algo tan personal como esto y es mejor evitar estos temas. Si sabes manejar la situación, pueden llegar al punto en que también esta persona te puede preguntar algo a ti y tienes que estar listo. Si fuiste capaz de hacer una pregunta como esa, como qué tipo de cosas te trasnochan, qué tipo de cosas te preocupan. Cuando haces una pregunta así, tienes que saber que la otra persona en cualquier momento te puede también hacer la misma pregunta a ti. Y cuéntame sobre ti, alguna cosa que a ti también te preocupe, algo que a ti te trasnoche, porque él o ella se abrió primero y te contó algo muy personal. Entonces tienes que estar listo para responder algo personal también que de verdad te preocupe. De esta forma estás construyendo esta relación, estás construyendo esta conexión que se está dando entre ustedes. Y esto funciona tanto en relaciones de pareja como una relación social, como también esto se puede dar en una conversación que se da en un ámbito laboral. Y sigues construyendo esa relación. Y luego pasamos a un paso aún más avanzado. Y es, ¿qué haces con esta conversación? Creaste una conexión. Hiciste que la otra persona se abriera. Hiciste que la otra persona notara tu interés. Hiciste las preguntas adecuadas para continuar con la conversación. ¿Qué haces luego? Entonces este es un momento en el que es bueno saber qué posibilidades tienes tú para ayudar, para ofrecer tu ayuda. Como en cualquier caso podría ser, interesante, cuando vayas a hacer tu exposición me avisas.
o si hay alguna forma en la que pueda ayudarte, de pronto me mandas un correo electrónico y me cuentas cuándo va a ser tu exposición y yo le mando este email a mis amigos o lo posteo en mi Facebook y si puedo ayudarte de alguna otra forma para que tengas más personas en tu exposición, con todo gusto te puedo ayudar. Ofreces tu ayuda, una ayuda que de verdad puedas respaldar, una ayuda, algo que tú ofrezcas es porque tú sabes que puedes hacerlo. De lo contrario, no ofrezcas tu ayuda. ¿Vale? Bueno, vamos a ver si he tenido algún comentario por acá. Vamos a ver. Facebook está haciendo bastantes cambios. No sé si... No veo hasta ahora, no tengo la posibilidad de ver y no sé si es porque lo tengo en posición horizontal. Si hay alguien que me ha hecho alguna pregunta o ha escrito algún comentario, estoy tratando de ver. No sé por qué Facebook no me está mostrando. No sé si es porque lo tengo en forma... este video vale oro, dice Joel Sansisteven. Muchas gracias, Joel. Sí, son detalles que a veces nos hace falta conocer para poder interactuar con otras personas. Y a veces por muchos estudios que tenemos, por muy profesionales que seamos, por mucha experiencia que tenemos en nuestra vida laboral, y de pronto romántica, de pronto hemos salido con múltiples personas y de pronto consideramos, no, es que ya tengo mucha experiencia. A veces estos detalles se nos pasan y a veces nos preguntamos, pero ¿qué exactamente pasó? Esta mujer o este hombre me llamaba muchísimo la atención, en las conversaciones escritas todo parecía fluir y de pronto en esta primera cita parece como si algo hubiera pasado y nos bloqueamos, o algo pasó y siento como que ella no reaccionó de una forma, como pareciera como si no hubiera conectado conmigo. Y a veces son cosas tan sencillas como las preguntas que hacemos y luego cómo respondemos a las respuestas de esta persona. Que si podemos hacerlo con clientes, claro, con clientes, bueno, esto es diferente. Por ejemplo, si estás en una venta, si estás vendiendo de pronto una colcha, una cobija, un cobertor, o estás vendiendo una camisa, hay preguntas que puedes hacer como ¿qué tipo de ropa te gusta? O ¿qué estilo tienes en tu casa? ¿Cuál es el estilo con el que tienes decorada tu casa? Y entonces este tipo de preguntas hacen que la persona sienta que tú realmente estás interesado en lo que él está buscando. Son preguntas que pueden hacer que esta persona sienta, oye, sí, está realmente tratando de darme una respuesta adecuada a lo que busco. Por ejemplo, si le preguntas, ¿cómo es la decoración de tu cuarto? Si estás vendiendo un cubrecamas, por ejemplo. ¿Cuál es el color de la pintura de tus paredes? ¿El color de tus muebles? Entonces seguramente te va a decir, oh, sí, la pintura de mi cuarto es un amarillo claro, un color perla, o tengo un gris claro. ¿Y de qué color son tus muebles? Oh, mis muebles son un café oscuro casi negro. Entonces tú dices, es un estilo bastante moderno, ¿cierto? Sí, muy moderno. Bueno, entonces yo me iría con colores grises, me iría con colores más fríos, con colores más metálicos, con colores fuertes, un rojo como más bien yendo al vino tinto, o un color gris oscuro, y entonces puedes mostrarles posibilidades. Inclusive puedes buscar Pinterest si ya tienes alguna aplicación, entonces muestras interés. O por ejemplo, le preguntas sobre su gusto, si de pronto estás vendiendo algo en particular. O por ejemplo un carro, siempre pregúntale gustos de qué le gusta, qué le apasiona, qué se dedica, y trata de que estas preguntas vayan encaminadas a conseguir información importante que luego te ayude a ti a dar como a recomendar algo que de verdad a esta persona le puede interesar. A veces es necesario hacer más de una pregunta, no solamente el estilo que tiene, sino otro tipo de preguntas que te van a dar información importante a ti para poder dar una buena recomendación. Entonces igual, con un cliente no necesariamente tienes que preguntarle qué te apasiona en casa, a menos que ésta te vaya a dar una información importante para tú hacer una buena recomendación.
Pero ya en una conversación en un ámbito social, esto sí no interesa tanto si tiene o no tiene que ver, por ejemplo, con el negocio que ustedes tienen entre manos, porque ya es un medio social. Entonces esto ya se trata de si conectas con él o con ella, es muy posible que se cree una amistad o se cree una relación bonita que puede funcionar luego en medio de los negocios. Porque si esta persona siente que conecta contigo, seguramente va a querer tu teléfono o no va a tener problema en darte tu teléfono o su teléfono o darte su información. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta que tengan por aquí antes de despedirme de ustedes, muchachos? Nahum dice, buen tema. Oye, es bueno insistir en invitar a alguien a salir. Llevo más de 3 ocasiones haciéndolo y no me responde. Mira, es verdad que hay algunas mujeres que les gusta darse a esperar o mujeres que les gusta como hacérselas difíciles. Inclusive esto pasa a veces con los hombres. Pero hacerse el difícil no necesariamente es decirle que no siempre a esta persona. Si la has invitado a salir 3 veces y las 3 veces ella ha tenido una razón válida para decirte que no puede salir contigo, como por ejemplo, oye, discúlpame, es que ese viernes tengo turno en el hospital, o ese viernes no puedo, y de pronto vuelves y le preguntas otro día y me dice, oye, de verdad es que ese día justo siempre me preguntas cuando tengo turno, de verdad que no puedo. Cuando ella te dice que no por segunda vez, es más, cuando te dice que no la primera vez, si ella realmente está interesada en salir contigo, te va a decir, pero ¿qué tal el sábado? Tengo turno el viernes en la noche, pero de pronto el sábado en la tarde podemos encontrarnos. Si ella de verdad está interesada, te da una segunda opción. Siempre. Si no está interesada, lo único que va a hacer es decirte que no una y otra vez. Entonces te está dejando un mensaje, a pesar de que no te dice, oye, es que tú no me interesas, tú no me llamas la atención, es que no quiero salir contigo, te lo está dando a entender al rechazarte una y otra vez. Pero si ella de verdad le interesaras, te daría una opción. O sea, yo pienso que cuando alguien tiene algún tipo de interés por otra persona, siempre da otra posibilidad cuando cierra una puerta. Entonces, no puedo verme contigo porque justamente esa tarde te estoy trabajando o al otro día tengo un parcial, un examen, un quiz y no me toca quedarme a estudiar. Pero voy a estar en parciales las próximas 2 semanas. Pero me encantaría salir contigo apenas salga de parciales. ¿Qué tal fecha? O yo te texteo apenas salga de parciales. Cualquier cosa, pero te da como una posibilidad. Si no te da otra posibilidad es porque realmente no le interesa, no quiere salir contigo. Porque si no, y si no te daría algo, te diría algo como para darte esperanza, ¿no? Vamos a ver. Dare Castellanos dice, Tatser, ¿qué tipo de café te gusta? Café colombiano, mi favorito. Yo he probado montones de cafés, montones. Y de pronto en estos días les hago un videito, les cuento cómo preparo mi café en casa. Compro el café en pepa, en semilla, y tengo parece un molinito chiquito manual en el que pongo ahí mi cafecito. Me gusta hacerlo cada vez que voy a preparar mi café, me gusta hacerlo, sentir el aroma de ese café que estoy moliendo. Y luego tengo como un envase de vidrio bonito en el que pongo mi filtro y allí pongo mi café, y tengo una ollita especial que mide la temperatura para saber a qué temperatura está el agua y que no vaya a dañar como a alterar el sabor del café. Pero sí, me encanta el café colombiano. Un día de estos les cuento, para mí preparar café es como un ritual así relajante, no sé cómo explicarlo. De pronto a los que les gusta el café y saben que eso que sienten cuando sienten el aroma al café, de su café en la mañana, como que los revitaliza, los llena de energía, no sé cómo explicarlo, me encanta todo el proceso de hacer mi café. Dice, estás muy guapa, me gustaría algún día compartir con tu audiencia, algún día cómo invertir en bolsa de valores. No sé, a ver si puedo leer.
Ay, Facebook no me está dando la oportunidad de leer, Telo, pero si quieres, puedes mandarme un mensaje privado aquí a mi misma cuenta de Facebook y cuéntame de qué se trata. De pronto me interesa de como el aporte que nos podrías dar, y siempre y cuando sea algo que nos ayude a construir este grupo, yo creo que sería interesante. Podemos hacer una entrevista en vivo. Nos preparamos con anticipación y así sabes más o menos de qué vamos a tratar el tema y cómo lo vamos a manejar. Y pues, pero primero cuéntame de qué se trata, ¿vale? Ah, qué mujer tan hermosa, qué bellos, muchas gracias. Ariel Osorio, hola Tatser, ¿cómo puedo ser más sociable si siempre me ha costado trabajo? Hay personas que son naturalmente mucho más extrovertidas y otras que son, como su naturaleza es más introvertida. Uno no puede como cambiar de un momento para otro. Tú no puedes dejar de ser la persona que eres de un día para otro. Hay ejercicios que te pueden ayudar a ser un poquito más sociable, pero hay técnicas que puedes utilizar para, a pesar de no ser tan sociable, poder construir esas relaciones. Esto de lo que les estaba hablando hoy es bueno porque tienes tiempo, cuando oyes a alguien, tienes tiempo para hacer preguntas. Y cuando haces preguntas no necesariamente tienes que contar de ti. Entonces estos trucos de cómo construir relaciones por medio de las preguntas que haces y de cómo mostrar interés, esto le funciona muchísimo no solamente a las personas extrovertidas, sino a los introvertidos, a esos que no les gusta casi hablar de ellos, porque no se sienten cómodos contando de sí mismos. Entonces, ¿qué pasa cuando estás en una conversación, en un grupo, y de pronto alguien empiezan a contar cosas? Para ti es más fácil de pronto hacerle una pregunta a alguien, uy, ¿y qué te hizo? ¿Qué te hizo llevar a interesarte en ese tema? ¿Y qué te inspiró a hacer ese tipo de pinturas? ¿Y qué te inspiró a dedicarle tiempo a eso? ¿Y de qué se trata el libro que estás escribiendo? Entonces, cuando haces preguntas, no tienes que contar sobre ti. Entonces, la otra persona va a seguir hablando. Y esto funciona, por ejemplo, si estás en una cena romántica, por ejemplo, si estás saliendo por primera vez con una chica. Entonces, si le haces una pregunta y le sigues haciendo preguntas, ella va a seguir contando sobre ella. Que a veces es mucho mejor hacer preguntas que contar demasiado sobre ti, porque cuando cuentas demasiado sobre ti, sobre todo si te abres demasiado y cuentas mucho, entonces no le dejas, no le das tiempo para que se pregunte, como para que tenga interés, porque como que todo lo contaste de una. Siempre es bueno contar, pero de a poquito. Como decir algo, pero no tanto, como de despertar el interés en la otra persona. Y a veces funciona más si haces preguntas y la otra persona es la que habla, ¿no? Dale, wow, todo con un protocolo. Bueno, no necesariamente se trata de protocolos, se trata de ser inteligente, de saber manejar las situaciones, de que esto que haces construya, que con lo que puedas conectar, con lo que puedas hacer que la otra persona se sienta cómoda, y que los comentarios que haces, de nuevo, construyan, le hagan sentir como que está haciendo algo bien, a pesar de que no necesariamente estés de acuerdo con lo que la otra persona está haciendo. Hay formas de conducir la conversación para que llegues al punto en el que podrías darle recomendaciones que construyen, no que destruyen. Como por ejemplo, si sabes que hay muchas aplicaciones que ya hacen eso que ella o él está haciendo. Una aplicación en particular que tú crees que ya hay muchas otras. Entonces, podrías decirle, ¿has pensado y sabes, has analizado otro tipo de aplicaciones por el estilo? ¿Y qué piensas? ¿Y qué hace que tu aplicación resalte? Y, eso es bien interesante. Si hay algo en lo que te pueda colaborar, o hace poco estaba leyendo un artículo en el que decían que aplicaciones sobre esto y esto son supremamente, ¿cómo que dice? Producen mucho dinero porque las personas quieren invertir o prefieren pagar una mensualidad porque saben que es únicamente los profesionales tienen acceso, o porque se sienten parte de una élite, etcétera, etcétera. Entonces aportas a pesar de que no necesariamente estés de acuerdo,
o que pienses que vaya a ser supremamente exitosa. Porque es que a veces una persona no necesariamente tiene que tener una idea supremamente brillante. A veces se trata de que esa idea, aunque haya muchas otras parecidas, de que esa idea, de que ese proyecto como tal, cuando se vuelva realidad, haya un buen equipo que le sepa hacer marketing, que le sepan hacer publicidad. A veces se trata de cómo se vende ese proyecto o ese producto. Entonces, si se sabe hacer marketing, si se sabe hacer publicidad, pueden haber 10 otras aplicaciones iguales o muy parecidas y esta puede ser exitosa. Entonces, no necesariamente algo que uno cree que no puede ser exitoso no lo va a hacer. Es posible que sea, es posible que se dé. Dare ya dice, ya somos dos, el café me gusta también. Pablo, ¿qué pasa con las mujeres que han tenido malas experiencias? Que insiste que todos los hombres son iguales, que no son fáciles. A ver, ¿qué te puedo decir? A veces las mujeres que hacen ese tipo de comentarios todavía están heridas. Es muy posible que alguna relación de la que salieron todavía no han podido superar traumas o no han podido superar ciertas cosas que pasaron en su relación y entonces tienden a generalizar. O a veces pasa que esta misma situación les pasó una y otra vez, entonces tienden a analizar todo por igual, a verlo todo por medio del mismo lente. Y no necesariamente es así. Entonces, si alguien te dice eso, por más que tú le digas no necesariamente, no todos somos iguales. Los seres humanos somos completamente diferentes. Es muy posible que no le entre porque simplemente se está resguardando detrás de esa idea que tiene. Es una persona que necesita ayuda, es una persona que posiblemente necesita tiempo para recuperarse de todas esas heridas. Si tú quieres ser ese psicólogo o esa persona que le va a dedicar el tiempo para ayudarla a superar, ya eso es decisión tuya. Pero normalmente a esas personas les falta tiempo para sanar heridas o les falta ayuda profesional. Tatser, disculpa si mi pregunta sale del tema, pero cuando una chica se refiere a que le gusta la franqueza o honestidad, déjame ver si puedo abrir ir al grano, ¿qué tan directo uno debe ser? Que les gusta la franqueza, que quieren que tú vayas al grano. Bueno, eso depende. Depende del tema. Hay cosas en las que no necesariamente tienes que... A ver, ¿cómo te doy esta respuesta? Porque es una respuesta muy, muy vaga o una pregunta demasiado amplia. Supongamos que ella te pregunta, ¿cuántas novias has tenido en tu vida? Pero quiere que vayas al grano. De pronto tú dices, pues es que empiezas a contar y no rodeas la respuesta, pero no le dices un número en particular. Tú simplemente puedes decirle, si no quieres... Mi recomendación siempre a este tipo de preguntas, como ¿te has acostado? ¿Con cuántas personas te has acostado? Esto es algo muy personal. Esto es algo que si alguien te lo pregunta es una falta de respeto. Si tú se lo preguntas a una mujer es una falta de respeto. Y si ella te lo pregunta a ti, de igual forma es una falta de respeto. Si te pregunta ¿cuántas novias has tenido? Entonces tú puedes simplemente decirle como las más importantes. Bueno, las más importantes de pronto han sido 3. ¿Y cuántas no tan importantes? Bueno, es que no sé, no sabría cómo responderte esa pregunta. No es que no quiera ir al grano, sino que pienso que es algo personal. Puedes decírselo así. A veces es bueno poner límites a cierto tipo de preguntas que te hacen, no de una forma grosera, de una forma delicada, como decir, es una pregunta que preferiría no responder porque es algo personal. Y además a veces es bonito cuando respondes las cosas con prudencia, porque también muestra madurez de tu parte. Por ejemplo, cuando a veces no falta que te hagan una pregunta tipo, bueno, ¿y por qué terminaste con tu ex? Esa pregunta suele hacerse mucho y es una respuesta que tienes que tener mucho cuidado, porque es una respuesta que tiene doble filo. Porque si tú le dices, por ejemplo, es que estaba loca, o no, era súper celosa, no, es que es mi ex, nos divorciamos porque
porque me celaba muchísimo. Todas las respuestas en las que criticas a tu ex es una respuesta que ella va a analizar de dos formas. Una, si está hablando así de ella y llega a terminar conmigo, seguramente va a hablar mal de mí también con su siguiente pareja. Como también puede decir, bueno, interesante que a su ex haya sido así. Entonces no le gustan las mujeres celosas. A veces los hombres piensan, y esto también le pasa a las mujeres, que al hacer dar una respuesta tipo es que era muy celosa, es que me texteaba 20 veces al día preguntándome ¿dónde estás? Porque era demasiado celosa. Ellos piensan que con eso están diciéndole a la otra persona no me celes, porque si me celas mucho termino contigo. No es una relación que va a funcionar. Y no es la mejor forma de decirle a la otra persona no me celes. Los límites se ponen de otra forma. Cuando te preguntan por qué terminaste con tu ex, es más sensible y es más maduro responder como no nos entendimos, diferencias en carácter, tipo de respuestas a las que dan los famosos cuando no quieren que nadie se entere qué pasó en su relación. Sí, suena supremamente superficial, pero es que esos son detalles que pueden utilizarse de dos formas y muchas veces no se utilizan, no te van a juzgar de buena forma a ti. Entonces ten cuidado con las respuestas que das cuando se trata de tus ex. Entonces evita hablar mal de tus ex, porque eso habla mal de ti. Entonces ten cuidado con eso, ¿vale? A ver, una pregunta más y ya. Me dice, hola Tatsera, a mí me pasó lo que tú dijiste. Estoy hablando con una persona que me gusta y comenzó a conversar, a ver, sus cosas personales conmigo. Pero un día hice un comentario estúpido. Lo hice por sentirme muy confiado con ella. Pero ella me hizo sentir lo mal que estuve y me dijo que no podía conversar conmigo en serio. No, el millón de disculpas sirvieron para recuperar su confianza. ¿Sí ves? A veces hay personas muy delicadas y que no les gusta sí, como que son muy sensibles a cualquier respuesta que les des. A veces pasa, hablando del tema de cómo construir una conversación, cómo construir y conectar por medio de la conversación y las respuestas que haces. A veces pasa que de pronto a alguien tú le preguntas, una pregunta excelente para iniciar la conversación, como a lo que les decía antes, y cuál es su estilo, a qué le dedicas tiempo y qué te apasiona, qué haces cuando estás en casa, qué cosa interesante tienes planeado, algún viaje que quieras hacer, etcétera, etcétera. Y de pronto esta persona te dice, oh sí, ahorita estoy planeando un viaje a Machu Picchu, no sé si así se pronuncia, me disculpan si lo pronuncié mal, y estoy ahorrando, estoy viendo hoteles, estoy viendo qué tours hay, etcétera, etcétera, y entonces de pronto esta persona te dice, ay, sí, yo hice eso, pero esos hoteles que tú estás diciendo no son los mejores, y mi viaje fue espectacular porque escogí tal cosa. Entonces pareciera como que está aportando a la conversación, pero al mismo tiempo está haciendo una crítica. Este tipo de comentarios no construyen. Son comentarios que destruyen. Entonces, si puedes hacer la misma respuesta diciendo, oh, ese es un viaje súper, súper interesante. Yo también hice ese viaje. ¿Y qué planes tienes? O sea, puedes hacer un comentario en el que cuentas que sí lo hiciste, pero no te quedes únicamente contando la experiencia. Comentario corto y haz una pregunta. ¿Y qué planes tienes? ¿Qué sitios piensas visitar? Entonces, sigue construyendo la conversación. No le quites importancia a lo que él está diciendo para hablar únicamente de lo tuyo. Esa es una forma de construir, porque acuérdate que tú estás buscando que esta persona hable, que esta persona se sienta cómoda para que te cuente sus cosas. Y sí, mucho cuidado con la forma en la que le respondes. Acuérdate, siempre trata de que tus respuestas construyan. Tú puedes hacer críticas, pero siempre con cuidado. Si ya tienes una relación larga con tu pareja y necesitas decirle algo que piensas que está mal, ten cuidado con la forma en la que se lo dices. De pronto no es la mejor forma. De pronto mi
táctica o mi truco o la forma en la que yo manejo estos momentos de pronto no es la mejor, pero les voy a contar lo que yo hago cuando tengo que decirle algo a mi pareja que siento que no está bien. Entonces, mi forma de iniciar es posible que lo que te voy a decir te moleste y es posible que yo esté equivocada, porque pues es mi punto de vista. Pero pienso que esto que estás haciendo no está bien. Me parece como que lo pudieras manejar de otra forma. Tal vez si lo manejaras así o si lo dijeras de esta forma. Yo he tratado como de ver cuál es el motivo por el cual lo haces de esta forma. Y yo sé que tú eres muy inteligente y sé que manejas tus negocios muy bien, pero ¿no has pensado que de pronto esta forma en la que dices esto pueda herirse sus susceptibilidades o pueda hacer esto, o pueda reaccionar, la gente lo pueda tomar de una forma negativa? Es una forma de acercarte al tema de una forma suave sin entrar criticando, porque lo dices desde el principio, es mi forma de ver las cosas, de pronto estoy equivocado o estoy equivocada. De pronto lo puedes tomar a mal, de pronto te puede ayudar o si no te habías dado cuenta, puede servirte. De pronto te das cuenta de algo que sí, no habías notado. Entonces siempre hay que tener cuidado de la forma en la que se le dice a tu pareja o a esta persona importante para ti, cómo le dices las cosas. Si te preguntan por tu ex, huye, es una mujer tóxica. No necesariamente, muchas mujeres hacen esa pregunta, no sé por qué, y los hombres también. A mí me preguntaban por mis ex. No, y no necesariamente son personas tóxicas, a veces simplemente quieren saber, como ¿hace cuánto terminaste con tu ex? Están pensando, ¿será que ya lo superó o no lo superó? ¿Será que todavía está en esa etapa de que lo supera? O están haciendo la pregunta para ver cómo manejas la respuesta. Si hablas mucho de tu ex, como ¿qué pasó con tu ex? ¿Por qué terminaste? A veces esta es una pregunta para saber qué tanto habla de su ex. Yo a veces esa pregunta la hacía para ver qué tanto hablaban de la ex. Como, y bueno, ¿y hace cuánto terminaste con tu ex? Oh, terminé hace 6 meses con ella. ¿Y se puede saber por qué terminaron? Mi pregunta no era porque fuera celosa. Mi pregunta era para saber qué tanto hablaba de ella. Si me decían, no nos entendimos, o creo que teníamos muchas diferencias culturales, y pues sí, no nos entendimos. Y cambia de tema rápido. Esto a mí me daba a entender, es un tipo maduro, supo dar una respuesta. Pero si se quedaba hablando de su ex, contándome todo tipo de detalles, para mí no la ha superado. Entonces, este tipo de preguntas no necesariamente quiere decir que ella es celosa. Este tipo de preguntas puede ser buscando cómo manejas las respuestas, porque ella puede recopilar mucha información del tipo de respuestas que tú das. Incompatibilidad de caracteres. Total, eso pasa. El verse, no entenderse en ciertos aspectos, sí, hay incompatibilidad, no estás mintiendo al decir eso. Es chistoso, pero entre más cortas ese tipo de respuestas, mucho mejor. Muestras más madurez. Olvídala, es muy sentida. A ver, bueno muchachos, me despido. Espero que este tema les haya gustado. Compartan este video, de pronto muchas personas se pueden beneficiar de él y a veces es importante que tengamos en cuenta la forma en la que manejamos las conversaciones, porque si podemos construir, ayudar, si podemos mejorar la forma en la que conversamos con otros, seguramente vamos a tener mucha más fluidez en nuestras relaciones y vamos a tener muchas más posibilidades de conseguir y tener relaciones exitosas en todos los ámbitos, sociales, laborales, personales, romántico, etc. Entonces compartan este video que seguramente a alguien le va a beneficiar. No olviden ir a mi cuenta de YouTube, That Serpent Show. Ustedes saben cómo se escribe, lo he escrito múltiples veces. O vayan a mi cuenta de TikTok o vayan a mi página web www.planetahombre.com y déjenme su correo electrónico. Los quiero muchísimo. Pasen una noche increíble. Hasta luego.